Ven y sígueme. Esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo que nos lo regala hoy a cada uno de nosotros, que desde el momento del bautismo, que recibimos el DNA espiritual, es decir, la vida divina, esa nueva transfusión en el alma, nos abre internamente y a la misma vez nos hace conscientes desde el fondo del interior para descubrir que en el momento que recibimos la gracia santificadora divinizante, que Dios nos perdona nuestros pecados, nos limpia del pecado original, nos llena de gracias y de bendiciones, y a la misma vez nos recuerda que la dignidad de ser sacerdote, profeta y rey, estas tres grandes bendiciones no son para nosotros solamente, sino para los demás. Y esto es lo importante, que nosotros debemos darle gracias al cielo, que se abrieron en el momento de que Cristo viene al bautismo. Se abren los cielos, baja el Espíritu Santo, confirma que Cristo es el Hijo de Dios vivo, es el Mesías, el Salvador del mundo, y el Padre habla. En esa teofanía nos recuerda: tú y yo somos importantes en el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque la dimensión a nivel de ser cristianos no es solamente para nosotros las gracias, sino para los demás. Esto es lo que nosotros debemos preguntarnos: ¿para quién son? Primero, para que tú vayas descubriendo que Dios te limpia de todo tipo de pecados en el momento que tus papás consagraron tu ser. En el bautismo recibiste la Trinidad dentro, como nos dice Mateo 28, capítulo 28, versículos 18 al 20. En el momento que el sacerdote te dice: yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios entra dentro de ti, quita el antiguo hombre y nos da su presencia. ¿Qué debemos nosotros hacer en el desarrollo de nuestra vida, en el proceso transformativo y divinizador a nivel espiritual? Desde la dimensión del desarrollo humano, debemos nosotros ir actualizando esa gracia santificante y divinizadora que Dios nos regaló en el bautismo, y que en los sacramentos tenemos que estar nosotros como recibiendo esa transfusión de sangre por medio de los sacramentos. Esa transfusión de sangre para ir limpiando todos los diferentes sistemas que vamos desarrollando en la vida humana, que están desde los sentidos, sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, forma de ser, manera de pensar, forma de amar, manera concreta de comportarse, carácter, personalidad, aún aquellos modos concretos de pensar, de actuar y de celebrar. En el modo como miras, en el modo como oyes, en el modo como respiras, en el modo como gustas, en el modo como tocas. Tenemos que ir cuidando todo este proceso en el desarrollo de la vida. Entonces, ¿cómo nos va dando Dios esa fortaleza que vayamos nosotros creciendo en la gracia? Por medio del diálisis espiritual que vamos recibiendo a la medida que vamos creciendo en edad. Como dice el mismo San Lucas, que Cristo crecía en edad, en sabiduría y en prudencia y en estatura de Dios, que quiere decir que el mismo Jesús actualizaba esa presencia divina que tenía y que era engendrado por obra del Espíritu Santo. Iba actualizando esa presencia, ese amor incondicional que tiene una sangre universal, que quiere decir que Cristo nos va a ir revelando a nosotros que sí se puede integrar, sanar, actualizar y sobre todo ayudarnos una vez que ya se hayan evangelizado todas aquellas partes, todos aquellos errores, todas aquellas situaciones que no nos dejan ser libres. Sí se puede ayudarse de ellas para evangelizar a los demás. Por eso voy a iniciar este tema donde Jesús nos recuerda: ven y sígueme. Iniciémoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con este himno de la liturgia de las horas de hoy dice: Dios de la tierra y del cielo, que por dejarlas más claras las grandes aguas separas, pones un límite al cielo. Tú que das cauce al rachuelo y alzas la nube a la altura. Tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia piadosa para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su a sucumbir a su acoso. Hazlo en la fe iluminosa, alegre en la austeridad,
y hágalo tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Este himno nos pone de frente que Dios, cuando entra en el alma, va purificando todo tipo de división, que ese es el pecado, todo tipo de antagonismos, todo tipo de confusiones, todo tipo de situaciones de ambivalencias. Nos va dando una claridad más profunda en este desarrollo. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos como celebrando de diferentes maneras, cómo ir sacando de nuestro interior aquellas inseguridades. Por eso nos dice hoy Marcos en el capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que Juan fue arrestado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Este es el tiempo del cumplimiento. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Al pasar junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés arrojando sus redes al mar. Eran pescadores. Jesús les dijo: ven y sígueme, y los haré pescadores de hombres. Entonces abandonaron sus redes y los siguieron a Jesús. Avanzó un poco más y vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos también llevaban un bote remando sus redes. Luego los llamó. Entonces dejaron a su padre Zebedeo en el bote junto con los hombres contratados y lo siguieron. Palabra de Dios. Este evangelio de hoy nos pone en sintonía muy especial. Primero, cuando dice Jesús que el reino de los cielos está cerca, ¿a qué se refiere? Se refiere a que viene una era nueva. Se refiere a que ya las palabras que Dios había dicho, por decirles un ejemplo muy concreto, ya lo mencionábamos en el día del bautismo del Señor, que 700 años antes Dios había dicho al profeta Jeremías, Jeremías, que desde el seno materno nos tiene consagrados y nos conoce y nos ha llenado de su espíritu. Y aún en el capítulo 42 de Isaías nos dice que el Espíritu de Dios habitará en su siervo y que su siervo sanará todo tipo de molestias, todo tipo de enfermedades, liberará todo tipo de esclavitudes, porque el Espíritu de Dios está sobre su Hijo amado. Y en el capítulo 61 dice una frase muy hermosa, del 1 al 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha llenado de todos los tipos de dones para proclamar la nueva gracia a todas las naciones. Cristo nos va a decir en el capítulo 4 de San Lucas que Él está lleno del Espíritu Santo y que esa escritura se cumplía. Hoy nos dice: yo he venido al mundo para que se dé a conocer el Espíritu Santo. Es decir, que Dios, en el amor eterno que nos tiene, en su amor infinito, nos vuelve a decir que por amor envía a su Hijo. Nos va a decir en Juan 3, 16 al 20. En el amor del Hijo, Dios quiere que nosotros recibamos esa invitación. Entonces hoy nos dice que el reino de los cielos es descubrir cómo Dios va ayudando al ser a que regrese a lo divino. Cómo recuperar nuestra dignidad divina y levantar nuestro cuerpo, nuestro ser, de la tierra al cielo. Desprendernos de la tierra y entrar entonces en ese mundo espiritual. El Dios nos va a regalar como esta grande bendición de poder entender como primera cosa: necesitas que tocar tu humus. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, decimos nosotros al inicio de la Cuaresma. Y eso es lo que Jesús nos dice como primera síntesis y primer proceso de tu vida. Necesitas que tomar un momento para preguntarte: ¿cómo está tu alma? En el modo de hablar, de ver, de decir, de pensar, de actuar, ¿estás dando un buen testimonio? En el amor, en el perdón, en la reconciliación, en la amabilidad, en el servicio, en la entrega. ¿Cómo vives tu vida? ¿Te da paz, da armonía? ¿Promueves alegría, gozo, unión? ¿Estás feliz con lo que vas haciendo o no? Y si no, dice San Agustín que cada día nosotros debemos de quedarnos nosotros por lo menos 5 minutos, cada día, al inicio del día, y decir: Señor, voy a entregarte todas mis actividades. Desde que te levantas, vas a comer, o desayunar, te vas a bañar, vas a arreglar tus cosas,
vas a manejar para irte al trabajo, vas a tener una reunión con X persona, vas a trabajar de esta hora a esta hora con estas diferentes personas de diferentes condiciones, vas a tener diferentes meetings con otras personas o reuniones y vas, dice San Agustín, si tú tomas el tiempo de consagrarle a Dios todo, ¿qué quiere decir? Ya conectaste en la Trinidad toda tu vida, es decir, todo tu día, en otras palabras. Y al final del día dice, si tú tomas otros 5 minutos para decir al Señor, Señor, tengo que hacer un análisis. Y si descubres que hiciste cosas que no fueron de acuerdo al amor, de acuerdo a la caridad, de acuerdo a la reconciliación, este es el momento de decir, me arrepiento de haber hecho estas cosas de esta manera y te pido perdón por estas acciones. Señor, ten misericordia de mí, ya que he hecho cosas que no debo. Y esas cosas que no debo ofenden a tu persona, ofenden a tu amor, ofenden a tu misericordia. Y por eso dice Jesús hoy en el Evangelio, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Es decir, cree en Jesucristo. Cristo es el nuevo DNA nuestro. Por eso Jesús tiene O negativa, que quiere decir es el que nos viene a sanar. No viene a juzgar, no viene a condenar, no viene a destruir, viene a reestructurar. Por eso el arrepentirnos, como dice el mismo David en el capítulo 50, en el Salmo 50, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación, recóbrame y reestructúrame por medio de tu misericordia, ten misericordia de mí, que soy un pecador. O como lo dijo también el mismo hijo pródigo en el capítulo 15, 15 de San Lucas. Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero quiero reconciliarme conmigo y con mi Padre. Me levantaré y le diré a mi Padre que he pecado contra el cielo y contra Dios y contra Él. Ya no merezco llamarme hijo suyo, que me tome como uno de sus trabajadores. Entonces este hombre se levanta, se reestructura, se reconcilia. Ejemplo más concreto, cuando hablamos de arrepentimiento, es como cuando nosotros vamos, hermanos, al hospital. Llegas con el doctor te analiza desde los ojos, desde la boca, desde el aliento, desde los pulmones, el corazón, te checan el pulso y luego después te sacan sangre. Una vez que te sacan sangre, te hacen los análisis y al entregar los análisis de los resultados al doctor, te dice, no te encuentro nada. Pero dices tú, pero traigo unos dolores en estas partes del cuerpo. Y lo que hace el doctor te dice, entonces te voy a mandar a que te hagan los rayos X. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te hacen los rayos X, ¡fum!, descubren internamente lo que está pasando. Porque los rayos X tienen un conocimiento muy concreto de lo interior. Y descubren lo que hay. Y el doctor te dice, ¿sabes qué? Los dolores que traes son por esto y esto y esto. Porque estás con estas situaciones. Alcanzo a ver aquí, en esta parte del pulmón o del riñón o del páncreas o del corazón, estas situaciones. Y entonces te descubren. Es lo que necesitamos que hacer nosotros. ¿Cómo está tu interior? Por eso dice San Agustín, por fuera te buscaba, pero es tiempo que entres adentro. Jesús es lo que nos quiere decir hoy. Para poder tú seguirme, necesitas primero que tocar tu humus. Toca tu interior. Cualquier situación que estés viviendo hoy, entrégasela a Dios. Cualquier realidad que vayas a vivir, entrégasela a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que no caigas en ira, en coraje, en desesperación, en mal humor y otra gente no pague tus errores. Otra gente no le eches la culpa de tus miserias. No, llevémoselas a Dios. Por eso dice San Agustín, al final del día, si tú tienes el tiempo antes de irte a dormir, para que duermas bien, dejes dormir a tu esposa y duermas tú también y a tus hijos también, reconcíliate con Dios y contigo mismo. Por eso Jesús les dice a estos hombres, reconcíliense primero con ustedes mismos y luego después vengan a proclamar el Evangelio, es decir, a proclamar que yo soy el Evangelio. Cristo es el nuevo Evangelio, es lo que nos está diciendo aquí, yo soy la palabra Evangelio. Este Evangelio está conectado en el capítulo 1 de San Marcos, versículos 15 al 16, con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, cuando dice el mismo San Juan, la palabra estaba con Dios y era Dios, y la palabra se hizo una
uno con nosotros, tomó nuestra condición humana y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo evangelio, la nueva palabra es Jesús. ¿Qué escuchamos en el evangelio? La palabra de Cristo, que vino a la tierra. Ese es el evangelio del Hijo de Dios vivo. Y entonces nosotros nos centramos de que el nuevo evangelio que vamos a predicar ya no es de acuerdo a Moisés o los profetas o el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, no, es de acuerdo a Jesús. Y por eso dice, cree en el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, como primera cosa importantísima, quiero que vayas entendiendo que tener fe es confiar y creer. ¿Qué quiere decir creer y confiar? Cuando nosotros vamos al doctor, nosotros creemos y confiamos en el doctor nuestra vida. Y creemos que Él nos va a ayudar cuando Él analiza nuestro sistema. Y cuando nosotros nos exponemos a Él y vamos a visitarlo y Él nos da los diferentes resultados, también nos da las medicinas. Y nos dice, si tú te tomas estas medicinas, nosotros creemos en que Él nos va a ayudar. Y de hecho nos ayuda por creer en Él también. Y la medicina, muchas veces nosotros creemos en el doctor, pero no creemos también y no confiamos en la medicina. Por eso no nos aliviamos. Y el doctor te dice, para poderte aliviar, necesitas que creer que esta medicina te la tienes que tomar de esta forma. Tienes que tomar estas pastillas para que haga efecto ante las enfermedades que tienes. Y si tú no tomas en cuenta esta bendición, entonces va a ir más allá de ti. Y entonces confiar y creer es ir viviendo lo que Jesús les dice a los discípulos. Al pasar junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés arrojando sus redes al mar. Eran pescadores. Jesús les dijo, vengan detrás de mí y síganme, y los haré pescadores de hombres. Este es uno de los mensajes que nosotros debemos ir como llenándonos de vida. Por eso dice el Salmo 6, vuélvete, Señor, liberta mi alma, sálvame por tu misericordia. Tengo el alma en el delirio, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Jesús nos dice, eso es lo que yo quiero que tú vayas liberándote, es lo que quiero apartar de ti. Cuando te invito al arrepentimiento, eso es, que vayas descubriendo por qué tienes esos delirios, por qué grita tu alma, por qué está tu alma en esta situación. Necesita la misericordia, necesita la reconciliación. Y entonces, esto es lo que tenemos que ir saboreando, decir, nuestro Dios viene a quitarnos todo tipo de situaciones para que nos llenemos de fortaleza, de alegría, de gozo, de satisfacción y de paz. Cristo nos vuelve a recordar en este Salmo aún 6 estas cosas. Dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa, mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Esto nos va a revelar también a nosotros que necesitamos que estar continuamente anonadarnos, rendirnos, reconocer que Cristo es el que tiene todas las diferentes medicinas para sanar el alma y el cuerpo y el espíritu. Cristo nos viene a decir que el hecho de que Él pase cerca de nosotros, esa es la nueva luz que Dios nos da por personas muy concretas que hacen las veces de Él. Por eso cuando les dice a ellos, vengan atrás de mí o en pos de mí, y los haré pescadores de hombres, quiere decir que ustedes van a hacer las veces que yo, o de mí. Ustedes me van a representar, mejor dicho, en otras palabras, ustedes me van a representar en otras personas, en otros lugares, en otras ciudades, porque yo no puedo ir y ustedes sí pueden ir por mí. Por eso tú y yo debemos ir como contemplando cómo represento a Jesús en la tierra, cómo lo proclamo, cómo le comunico los mensajes a los demás, cómo puedo ayudarle a los demás que se acerquen a Dios. ¿Los juzgo? ¿Los maltrato?
los condeno, les digo que no tienen remedio, ya no vas a cambiar, decimos nosotros, tú eres así, ya por lo tanto, para siempre serás así de veras. ¿Eso es lo que tú piensas siempre del otro? Y nuestro Dios te dice, aunque yo sé que eres una persona muy sensible, muy humilde, yo tengo la confianza de que tú puedes ser quien debes de ser, un hijo de Dios, una hija de Dios por excelencia. Y entonces nuestro Señor nos vuelve a recordar esta grande bendición, que estamos llamados a caminar en pos de Él. Caminar en pos de Él es tocar tu humus, tocar tu propio ser y decirle, Señor, necesito de tu gracia. Y es levantarnos así como se levantó David y le decía, Señor, te doy gracias porque me has escuchado, te doy gracias porque verdaderamente he descubierto que mi pecado ha sido grande, pero tu misericordia es infinita. Tú no me quitas tu Santo Espíritu, me reformas otra vez en tu Espíritu y me vuelves a confirmar como tu Rey. Y eso es lo que creo yo que es la segunda invitación. Jesús nos dice hoy, quiero que descubras que tú eres sacerdote, profeta y Rey. Cuando les dice a los discípulos, vengan en pos de mí, nos ayuda a nosotros a descubrir como cristianos que todos vamos caminando hacia Cristo. Cristo es la puerta, Cristo es la luz, Cristo es la vía, Cristo es el camino, Cristo es el que nos abre las puertas del cielo. Dice, por eso nadie va a entrar si no entra por la puerta, es decir, por mí. No puedes brincar la cerca, no. Aquí no se puede brincar la cerca. Aquí tienes que entrar por Jesús. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Si ustedes quieren regresar al cielo, tienen que regresar por mí. Ven en pos de mí. Sígueme. Sigue mis pasos, sigue mi camino. Y en el camino Dios nos dice que nos va a regalar todo tipo de gracias y de bendiciones. Por eso es importante que hoy nos preguntemos, ¿cuál es el evangelio de Dios que Jesús estaba predicando? En otras palabras, ¿qué tanto conozco a Jesús? Lo conozco a niveles sentimentales, que cada vez nomás que voy a misa le digo, Señor, vengo para que digas, para que veas que sí, vengo a misa por obligación y no vengo por que estoy yo cada vez más convencido de que tengo un encuentro, una comunión, una relación más estrecha contigo. Es aquí donde viene el mensaje, cómo incrementar nosotros mejor estos encuentros con Jesús, para que Jesús habite más en nosotros y Cristo viva más en mí y yo viva más en Él. Y esto es lo que creo yo que debemos ir preguntando, ¿cómo estoy yo reflejando a Jesús a los demás? ¿Cómo les estoy invitando para que ellos vayan descubriendo desde el fondo de su alma este proceso? Es Jesús que nos dice, para poder tú proclamar que eres sacerdote, profeta y rey, yo te invitaría una cosa, dice nuestro Señor. Si tú me sigues, tú estarás siempre con luces como estas: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y piedad. Siempre recibirás los frutos de caridad, de castidad, de pureza, de alegría, de gozo, de felicidad, de paz, de armonía. Los frutos que nos van a dar a nosotros también otro tipo de gracias, como son las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la templanza, la fe, la bondad, la paz. Esas son las cardenales, las virtudes cardenales, y así como esas tenemos otras. Y así nuestro Dios nos va a decir, ¿por qué? Porque yo quiero que en el proceso de tu vida vayas entendiendo que la gracia se va actualizando así como tú actualizas tus programas. Nosotros estamos actualizando continuamente los teléfonos. ¿Por qué? Porque cada día nos dan diferentes mensajes, diferentes personas, y tenemos que responder los mensajes y luego después quitar esos mensajes. ¿Para qué? Para tener la memoria libre y lleguen otras personas a nuestra vida. Estas personas es como dice Jesús, ustedes van a ir en pos de mí y anunciarles a los demás que yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el Salvador del mundo, el Mesías. Yo soy el que les va a dar a ustedes la felicidad eterna. Jesús nos va a regalar como esa bendición. Por eso, este es el momento del cumplimiento. El reino de Dios está cerca, quiere decir,
arrepiéntete y cree en el Evangelio. Jesús es el Evangelio, por eso dice, yo soy la reconciliación. Yo los vengo a reconciliar con mi Padre. Y donde Jesús nos da el primer ejemplo, lo vemos en la samaritana. En esa samaritana, en esa mujer, fíjense como dice el mismo capítulo 4 de San Juan, estando Jesús de viaje, llega al pozo de David, de Jacob, de Jacob, y la mujer samaritana llega, y Jesús le pide de beber, y dice, ¿desde cuándo acá tú me pides de beber a mí, que yo soy samaritana y tú que eres judío? Dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías de beber a él. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Aquí Jesús le presenta un camino nuevo y le dice, no hagamos distinciones de culturas, ni de sociedades, ni de pensamientos, ni tampoco de razas. Tú eres hija de Dios y yo también. Si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías a él que te diera de beber. Pero como nosotros seguimos racionando, dice ella, pero si no tienes nada ni con qué sacarlo de este pozo el agua. Dice, si tú supieras, yo te puedo dar un agua viva, bajada del cielo, porque yo he bajado del cielo a la tierra. Yo no vengo de la tierra hacia arriba, no, yo vengo del cielo hacia abajo. Y entonces esta mujer dice, Señor, tú hablas como si fuera un profeta, dice, yo soy. Dice, estamos esperando al Mesías, y dice Jesús, yo soy el que habla contigo. ¿What? Sí, yo soy el que está hablando contigo. Y por eso le dice, el arrepentimiento viene aquí. Dice, y ve y envía y te pido que traigas a tu esposo. Dice, no tengo. Y dice, ya, y dices bien, porque con el que vives no es tu esposo, y ya llevas varios. Y entonces Jesús le ayuda a arrepentirse. Cuando ella entra dentro de sí, surge una alegría, un gozo, una felicidad enorme. Y es lo que Jesús quiere que descubramos nosotros en Él. La felicidad del arrepentimiento nos debe llevar a nosotros a volar, a creer mejor y a estar más seguros de lo que estamos siguiendo, que es a Jesús. Por eso el Evangelio, que es Cristo mismo, Él es la buena noticia. Con Él el reino de Dios está presente. Donde está Dios reina la paz. El reino de Dios está presente y Jesús es el verdadero Dios y verdadero hombre. Y al asumir la humanidad, hizo accesible el reino de Dios, la buena noticia de que podemos vivir en la presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos entender. Cristo, como tercera invitación de hoy, quiere que estemos en su presencia siempre. Por eso nos dice, por medio de muchos santos, en especial por Concepción Cabrera de Armida, que cada día lo tenemos que estar consagrando a Él. Cada momento tenemos que estar actualizándonos nuestra conexión con el Padre, así como estamos continuamente conectados con las líneas aún virtuales del satélite. Así debemos nosotros estar conectados con el satélite que es el Padre y la línea que es Jesús y los diferentes programas y las diferentes apps que es el Espíritu Santo. El mismo Padre nos quiere estar actualizando en su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Jesús baja la conexión del cielo y quien hace el trabajo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica todas las diferentes apps y va actualizando los programas del alma, los diferentes programas que necesitamos que actualizar. Por eso le dice el mismo San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Y dice, no te voy a pedir más de lo que te haya dado. Y primero, antes de que te pida, te lo doy. Por eso el Espíritu Santo viene y desciende del cielo en Jesús y lo actualiza. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Jesús es actualizado por el Espíritu Santo. Quien viene a actualizar la presencia de Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo en el proceso de nuestro diario vivir cómo invocar al Espíritu Santo para que Él nos actualice. Cuando tú estás confundido con una situación errónea, con una situación, con un antagonismo interior y que no encuentres la salida, pídele al Espíritu Santo que te actualice y que te ayude a bajar esas aplicaciones, es decir, esos conocimientos, esa ciencia, esa sabiduría, esa piedad, esa fortaleza, ese temor de Dios, ese consejo para poder tú
tener claro hacia dónde vas. Y una vez que tengas claro hacia dónde vas, puedas caminar en libertad, puedas caminar mejor en tu vida. Y quien va aplicando, quien va actualizando es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, cuando baja en forma de paloma y guía a Jesús, lo saca del Jordán y lo envía al desierto. El Espíritu Santo lo va a actualizar allá y le va a descubrir quién es Jesús. Y por eso Jesús nos dice: oh, yo sé ustedes quiénes son, vengan y síganme porque ustedes son hijos de Dios. Yo quiero actualizarles por medio de mí. Ustedes van a recibir la señal y el Espíritu Santo les va a bajar todas las aplicaciones. Por eso les dice: no tengan miedo. La primera cosa, el arrepentimiento. Nosotros, Dios lo que quiere es quitarnos todos los miedos, todas las inseguridades, todos los antagonismos, todos los problemas, todas las guerras internas que traemos en la mente, en los sentidos, en los sentimientos, en el corazón, en el espíritu. Y quiere que nosotros nos llenemos de esa palabra nueva, de esa noticia nueva. Por eso, la condición arrepentimiento, la única condición para entrar en el reino de Dios y recibir las buenas noticias es el arrepentimiento, es decir, un corazón humillado y contrito, Dios no despreciará jamás. Por eso nos va a decir en Ezequiel: yo vengo a la tierra a quitarles ese corazón, es decir, a ayudarles a tomar conciencia quiénes son. ¿Por qué Jesús instituye los sacramentos en el bautismo? Porque por medio de los sacramentos nosotros vamos actualizando nuestra vida. A la medida que tú practicas más la reconciliación, a la medida que tú practicas más tu arrepentimiento, a la medida que tú practicas más la confirmación, la Eucaristía, a la medida que más haces presente tu bautismo, con obras de caridad y obras al más necesitado y al más pobre, cuando más celebras tu matrimonio en presente, cuando tú más vives en plenitud el sacerdocio, y cuando tengas alguna enfermedad recibe la unción de los enfermos, Dios te dice: yo vengo a actualizarte, vengo a darte nuevos conocimientos de lo que significa la gracia. Por eso Jesús le dice a Pablo: mi gracia te basta. Es decir, Jesucristo te basta. Cristo es la gracia santificante, transformativa y divinizadora que le va a ayudar al hombre a actualizar su ser. Necesitas que entrar en esa dimensión. ¿Cómo actualizar nuestro corazón? Quitar ese corazón de piedra. ¿Qué quiere decir ese corazón de piedra? Que nos haga más conscientes, más sencillos, más humildes, más humanos, y que podamos nosotros decir: esto es mío, esto hice, esto pequé libre y voluntariamente, he ofendido a Dios, he hecho estas cosas bien hechas, pensando en Dios. Estas situaciones necesito que hacerlas mejor y hasta aquí las hice, pero aquí necesito que incrementar mejor estas cosas. Eso es lo que tenemos que empezar nosotros como a poder decir: ¿cómo puedo quitar de mi corazón ese corazón indiferente? En otras palabras, el corazón de piedra es el indiferente, el autosuficiente, el egoísta, el egocentrista, el narcisista, el individualista, el que lo sabe todo, nadie es mejor que él, lo que él tiene es lo mejor, los otros no tienen nada que decirle. Este es el corazón de piedra. Y Jesús nos va a decir: dame un corazón contrito. Por eso el arrepentimiento viene desde esa perspectiva. El arrepentido es aquella persona humilde, sencilla, transparente, clara, que se abaja, es compasiva, misericordiosa, servicial, que se entrega de corazón a hacer las cosas. Y entonces Jesús nos va dando como esa sintonía y nos va diciendo de diferentes maneras que un corazón arrepentido expulsa el ego y deja espacio para que Dios reine supremo. Jesús sube y baja a Galilea predicando el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos regala hoy la invitación, nos dice: ustedes tienen que estar yendo y viniendo a un lugar y a otro. Es lo que hace el radar. El radar inicia aquí y luego da la vuelta y vuelve otra vez a subir. Es lo que hace el reloj. El reloj inicia a las 12 y da otra vez el círculo. Es lo que hacemos nosotros las 24 horas. Cada 24 horas nosotros tenemos que iniciar, terminar y iniciar.
Y este es algo que debemos como preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo esos procesos de mi vida? Nos debemos de preguntar también esto, ¿cuántos corazones escucharon estas palabras y permitieron que la invitación se hundiera en sus propias pasiones o en su indiferencia o en su incredulidad? ¿Por qué creen que Jesús les dice a los discípulos, crean, crean? ¿Por qué? Porque aquí está la clave. El creer nos va a dar a nosotros de ir descubriendo noticias nuevas para poder crecer mejor. Porque hay tanta noticia en tantos canales de televisión. La noticia es una, pero muchos canales de la televisión se enfocan solamente en noticias despersonificantes, en noticias preocupantes. Hay otras noticias hay noticieros que van muy al centro de las cosas. Y esos son los que te dan las noticias cortitas. Te dicen, esto pasó y así pasó. Pum, 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 y se acaba. Los que son grilleros, los que son así, que les gusta decir más cosas, son los que hablan muchas cosas y al final de cuentas no dicen nada. Y dicen puras cosas repetitivas. Esa es la tentación que tú tienes y que yo tengo, o que yo tengo y que tú tienes. ¿Y cómo podemos nosotros ir creciendo en esto? Debemos también nosotros preguntarnos esto. Si lo oyera decirme estas palabras hoy, ¿cómo respondería yo? ¿Cómo responderle a Jesús otra vez como aquel hombre que, como dice en el Evangelio de hoy, cuando Jesús supo que Juan el Bautista ya había terminado su misión, se va a Galilea? Es decir, ¿cómo poder reconocer que tu profetismo, tu palabra, en otras palabras, tu noticiero, traiga un efecto mejor a ti y a la humanidad? ¿Cómo poder ayudarle a los demás a pescar? Es decir, ¿cómo invitar a otra gente a que se acerque a Jesucristo? Porque Cristo es el centro, es el Evangelio. Esto es lo que debemos nosotros como preguntarnos. Esto es lo que nosotros debemos irnos como canalizar. ¿Qué es lo que debemos ir haciendo en nuestro proyecto, en nuestra vida? Diferentes maneras de interpretar la realidad para que desde ahí podamos ir caminando más y más y podamos decirle a nuestro Señor, Señor, enséñame a caminar mejor, enséñame a ir viviendo en tu camino, en tu vida, y poder entonces ir descubriendo en este proceso lo que me toca a mí que ir realizando. ¿Y qué es lo que nos toca ir realizando? La manera concreta de ir descubriendo las cosas que Dios nos invita a ir celebrando. Y es ¿qué es lo que nos invita Dios a celebrar? Que vayamos entendiendo que lo que tenemos son oportunidades nuevas de ir elaborando mejores cosas. Y lo que tenemos que ir como elaborando en el proyecto de nuestra vida es ir haciendo de este presente un momento de gracia, un momento de reconciliación, un momento de nueva forma de interpretar la realidad. Por eso lo que creo yo que Dios nos está invitando en este momento es que nos preguntemos, ¿cómo estoy dándole respuesta a Jesús? ¿Qué es lo que debo yo hacer en este camino? ¿Debo que iniciar? ¿Tengo que estar atento a qué cosa? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Qué es lo que debes tú de hacer? Yo los invitaría a que le pongamos atención a este pensamiento que nos ayuda a nosotros verdaderamente a ir como creciendo, como dice en la carta de San Clemente I, Papa a los Corintios, en sus capítulos 59, 260, dice estas palabras que nos van a ayudar a nosotros como a centrarnos mejor hacia dónde vamos. Y él escribe esto. Dice, el verbo de Dios, fuente de sabiduría celestial. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos, ven y sígueme? ¿Por qué la fuente de la sabiduría del Padre? Él es el que nos va a revelar todas las diferentes situaciones que necesita, las gracias y dones, carismas, para que llevemos a cabo lo que cada uno está llamado a realizarse. Y escribe el Clemente I estas palabras, dice,
no cesamos de pedir y de rogar para que el artífice de todas las cosas conserve íntegro en todo el mundo el número de sus elegidos, por mediación de su amado siervo Jesucristo, por quien nos llamó de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de la gloria de su nombre. Haz que esperemos en tu nombre, tú que eres el origen de todo lo creado. Abre los ojos de nuestro corazón para que te conozcamos a ti, el solo Altísimo de las alturas, el Santo que reposa entre los santos, que terminan con la soberbia de los insolentes, que deshace los planes de las naciones, que ensalza a los humildes y humilla a los soberbios, que das la pobreza y la riqueza, y que das la muerte, la salvación y la vida, el solo bienhechor de los espíritus y Dios de toda carne. Tú que sondeas los abismos, que ves todas nuestras acciones, que eres ayuda de los que están en peligro, que eres salvador de los desesperados, que has creado todo ser viviente y velas sobre ellos, tú que multiplicas las naciones sobre la tierra y eliges de entre ellas a los que te aman por Jesucristo, tu Hijo amado, por quien nos has instruido, santificado y honrado. San Clemente I, este primer mártir, nos hace de frente esta invitación. Entendamos que para poder llegar al Padre, por eso dice San Juan, nadie viene a mí si el Padre no lo llama, y nadie viene al Padre y a mí si el Espíritu Santo no se lo infunde. Para poder nosotros ir a Jesús, necesitamos que recibir la llamada. Por eso nos dice, vengan a mí, en pos de mí. Y entonces no les dice a los discípulos, váyanse delante de mí, no, en pos de mí, atrás de mí. Es decir, yo los voy a guiar, yo soy su maestro, yo soy aquel que conoce el camino para regresar al cielo, y por eso les voy a pedir que estén cerca de mí, porque cuando Jesús se encuentra, en el otro ejemplo que es todavía mucho más fuerte, con la mujer adúltera, Jesús le presenta a la humanidad, yo no vengo a condenar a nadie, no te condenes en tu pecado, levanta tu miseria y conságrala al cielo. Y por eso le dice a la mujer, ¿quién te condena? Y Jesús, al ponerles el cuestionamiento a los más ancianos, dice, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice, empezando por los mayores hasta los menores, dejaron todas las piedras ahí y se fueron. Y le dice a la mujer, si no te condenan ellos, no te condenes, camina adelante y levántate, vete y no peques más. Eso es lo que Jesús nos va a regalar, que gracias a esa presencia del Hijo que viene a la tierra, el hombre se puede levantar de la tierra al cielo. Porque la nueva dosis, el nuevo diálisis espiritual, el DNA, la tiene Jesucristo. ¿Y quién es el que nos da esas transfusiones? El Espíritu Santo. Por eso, entre más tú vayas a misa, que si puedes ir diario, te va a beneficiar más rápido. Si tú puedes confesarte mejor y hacer confesiones cada vez más profundas para tener mayor conciencia de lo que estás viviendo. Si estás en ese proceso también de ir viviendo mejor las realidades desde tu propio proyecto humano, vas a entender mejor. ¿Por qué? Porque el matrimonio, si descubres que tu esposa o tu esposo es el complemento para tu felicidad, y a pesar de que son distintos, diferentes, que va cambiando, la forma que tú encontraste cuando la conociste es diferente forma a la que tiene hoy. ¿Por qué? Porque ya tuvo hijos, porque ya trabajó demasiado, está en una etapa diferente, ha sufrido mucho, qué sé yo. La persona va cambiando, y si a pesar de todo eso dices tú, me quedo con ella, vivo con ella y estoy con ella en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida, vas a ir descubriendo cada vez más a mayor profundidad que el proyecto de amar es en presente. No es celebrar los misterios, la miseria de los demás. Mucha gente dice, me divorcié de mi esposo porque me fui infiel. ¿Cuántas veces somos infieles ante Dios? Diario. En pensamientos, en palabras, en obras, en acciones. ¿Cuántas veces nosotros le quitamos al pobre el alimento? Le robamos al patrón,
le quitamos aún las seguridades al otro, cuando corremos, cuando manejamos, cuando actuamos en diferentes lugares, cuando no ponemos lo que tenemos que poner para que el otro crezca. ¿Cuántos días a veces nosotros no ofendemos a Dios? Cada día. Por eso Concepción Cabrera de Armida buscaba el arrepentimiento diario. Esta mujer casada que nos va a dar a nosotros un ejemplo de arrepentimiento. Por eso ella lo siguió y lo siguió siguiendo y siguiendo hasta que entendió que Cristo era la fuente única de su felicidad. Y es aquí donde para nosotros nos debe ayudarnos a entender quiénes son las personas que me están ayudando a ser feliz. Por eso Jesús les dice a los discípulos: ven y sígueme en pos de mí. Tú ayudarás a otra gente a ser feliz. Como nos está diciendo el Papa, y como Concepción ha estado ayudando a miles y millones de personas a ser felices en los momentos más difíciles. Por eso ella fue fiel hasta la muerte. Y una vez que su esposo muere, queda viuda y consagra su viudez a Jesús. Y Jesús hace obras grandísimas en ella, por ella y con ella. ¿Por qué? Porque ella lo siguió, dejó todo y caminó con Jesús. Este es el proceso, y voy a terminar con este pensamiento de el Papa Clemente I, y dice así: te pedimos, Señor, que seas nuestra ayuda y defensa. Libra a aquellos de entre nosotros que se hallan en tribulación. Compadécete de los humildes, levanta a los caídos, socorre a los necesitados, cura a los enfermos, haz volver a los miembros de tu pueblo que se han desviado. Da alimento a los que padecen hambre, libertad a nuestros cautivos, fortaleza a los débiles, consuelo a los pusilánimes. Que todos los pueblos de la tierra sepan que tú eres Dios y que no hay otro, y que Jesucristo es tu siervo y que nosotros somos tu pueblo, el rebaño que tú guías. Esta es otra cosa que debemos nosotros preguntarnos: ¿cómo nosotros estamos dejándonos guiar por Dios? Segunda conclusión: Cristo es el DNA nuestro. Cristo es O negativa. Por eso tu corazón debe ser universal. Lo que tú recibes de Dios no es para ti, es para los demás, de cualquier raza, condición y lengua. Para mí es una grande bendición ahorita que estoy en una comunidad que hay 10 culturas distintas muy marcadas: vietnamitas, chinos, japoneses, indianos, filipinos, mexicanos, argentinos, peruanos, chilenos, colombianos, uruguayos, de diferentes salvadoreños. Vemos americanos de Francia, de Italia, de diferentes lugares, de las diferentes realidades que tenemos. Es una cultura multicultural. Yo entiendo que nuestro amor no es para una persona, es para la humanidad. Y es por eso que tú como cristiano debes ir creciendo en esto. Una de las tentaciones que tenemos nosotros es: yo me quiero quedar contigo. No, es tener abierto el corazón. Y eso es lo que debemos decirle a nuestro Señor: enséñanos a tener un corazón universal como el tuyo. Por eso, al dejar los discípulos sus redes y su padre y su madre y todos los proyectos que tenían personales, ellos entendieron que ya no iban a estar con su gente, que iban a ir a otra gente. Esto es lo que Jesús, como tercer conclusión, nos está invitando. Entiende que lo que Dios te regala no es para ti solo, es para los demás. No es para que simplemente tú te llenes en eso, no, que uses esas cosas para los demás. Y por eso termino con esta conclusión del mismo Clemente I, este mártir, en los primeros siglos, que escribe esto. Dice: tú has dado, Dios, a conocer la ordenación perenne del mundo, por medio de las fuerzas que obran en él. Tú, Señor, pusiste los cimientos de la tierra. Tú eres fiel por todas las generaciones, justo en tus juicios, admirable por tu fuerza y magnificencia. Sabio en la creación y providente en el gobierno de las cosas creadas, bueno en estos dones visibles y fiel para los que en ti confían, benigno y misericordioso, perdona nuestras inquietudes e injusticias, nuestros pecados y delitos.
no tomes en cuenta todos los pecados de tus siervos y siervas, antes purifícanos en tu verdad y asegura nuestros pasos, para que caminemos en la piedad, la justicia y la rectitud del corazón, y hagamos lo que es bueno y aceptable ante ti y ante los que nos gobiernan. Más aún, Señor, ilumina tu rostro sobre nosotros, para que gocemos del bienestar en la paz, para que seamos protegidos con tu mano poderosa y tu brazo extendido nos libre de todo pecado y de todos los que nos aborrecen sin motivo. Da la concordia y la paz a nosotros y a todos los habitantes del mundo, como la diste a nuestros padres, que piadosamente te invocaron con fe y con verdad. A ti, el único que puedes concedernos estos bienes y muchos más, te ofrecemos nuestra alabanza por Jesucristo, pontífice y abogado de nuestras almas, por quien sea a ti la gloria y la majestad, ahora y por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Clemente I, este Papa mártir, nos ayuda como a sintonizarnos y a ir también a contemplar cómo Dios quiere reorganizar nuestro ser. Por eso tomó la condición humana, entró dentro del vientre de María y entendió cómo se mueve el corazón desde la concepción. Cómo es el ser, quién es el ser y cómo ayudarle al ser original. Y por eso Jesús dice, te conozco desde el seno materno de tu madre y sé quién eres. Sé quién eres tú. ¿Cómo poder conocer quién es Jesús para que Jesús nos ayude? Porque Él nos lee el alma, sabe quiénes somos. Y por eso hay que pedirle a Él que sepamos nosotros quiénes somos, para no ofenderlo y al contrario, proclamar por nuestros carismas, dones, vocaciones y profesiones los diferentes regalos que hemos recibido y la gracia santificante, divinizadora y transformadora la compartamos con los demás. Que Dios bendiga tu corazón y te llene sus bendiciones y que podamos decirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque necesitamos que consagrarnos a Él y digamos juntos esta consagración. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que Dios bendiga tu corazón y tu alma, te limpie tu inteligencia y tu memoria, borre de tu memoria todos aquellos files que no están de acuerdo al amor y que te dé el mismo Dios en su infinita misericordia la oportunidad de que te limpie, como decía Concepción Cabrera de Armida en sus escritos, que cada vez que había una situación no muy apropiada, llegaba como una esponja en su mente, en su memoria, y se la borraba. Pidámosle a Dios que sepamos nosotros pedirle al Espíritu Santo esa gracia, que nos borre de nuestra memoria todas aquellas acciones o comportamientos que van en contra del amor, y sobre todo que nos dé la gracia de ser cada vez más de Dios en los demás, en el servicio y en la entrega como sacerdotes, profetas y reyes. Que Dios los bendiga, quédense con Dios. Nos unimos en oración y estamos en comunión fraterna. Sigamos haciendo oración juntos por Australia y toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, de los cambios climatológicos. Pidamos por Puerto Rico, que en estos momentos tiene sus diferentes sismos de terremotos. Pidamos por los tornados que ha habido en Estados Unidos ayer y todos los diferentes cambios climatológicos que están afectando a miles de gentes. Que Dios bendiga nuestro mundo y sobre todo a aquellos más afectados, en especial nuestros enfermos y aquellos que están agonizando y que van a morir hoy. Pidamos por ellos para que el Señor bendiga a los doctores, a las enfermeras, a aquellas personas que trabajan en la medicina, a aquellos que cuidan a los mayores, a aquellas personas que ofrecen en los campos los diferentes cultivos
y aquellas personas que están en diferentes lugares, en casas de convalecencia. Que Dios las bendiga y las llene de sus bendiciones hoy y siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo, su alma siempre puro y sin mancha. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos unimos en oración y estamos en comunión fraterna. Quédense con Dios y, si Dios nos lo permite, nos veremos mañana. Hasta la próxima.